¿Sabes cuánto te quiere tu mascota? ¿Cuáles son las necesidades que ellos requieren? Bonjour, yo soy Monique de Blois y te invito a participar a nuestro programa Pets, My Pet Love Me, todos los sábados 8 a.m. hora Pacífico, donde conocerás todo lo que podemos convivir con ellos y compartir una mejor vida. Solo aquí en netradioonline.com, la radio creada para ti. Buenos días, yo soy Monique, está en su programa Pets, My Pet Love Me, en Net Radio Online, Radio Internacional de Vancouver, Canadá. Quiero saludar a nuestro productor Checo Negrete. Ahora estoy transmitiendo desde México, estado de Jalisco. Hoy hablaremos con el señor Hébert Guerrero, politólogo de profesión y empresario, quien vive también en el estado de Jalisco, del lado de Barra de Navidad. El señor Hébert Guerrero nos conocimos de casualidad en Barra de Navidad, en la costa pacífico de México, buscando un chihuahua perdido desde tiempo. Fui con un rescatista de la AIAJ de Rocotepec, pero no tuvieron chance de atraparlo. Buenos días, señor Hébert Guerrero, ¿cómo está? La gracias por la oportunidad que nos da de platicar con usted. Señor Hébert, voy a pedir de hablar un poquito más fuerte. Hablamos, por favor, de su labor con rescatista de animales. ¿Cómo empezó su desarrollo en frente del mundo animal? Y cuéntanos, por favor, su camino. ¿Empezó desde joven o hay poquito de tiempo? Bueno, toda la vida me han gustado las mascotas. En la casa de mis padres siempre tuvimos perros especialmente. Y pues mis padres nos inculcaron que pues, no teníamos por qué maltratarlos. Vivíamos en una zona en Melaque que estaba un poco abandonada, donde las personas cuando ya no quieren a sus mascotas van y las tiran. Y así crecí la infancia, recogiendo perros de la calle, alimentándolos, y ya que estaban sanos, pues los acomodábamos con familias que así los quisieran. Después ya me desarrollé, ya estamos como adultos, vivimos en una zona casualmente en la que también las personas llevan sus perros a tirar cuando ya no los quieren. Y pues tengo ya un hijo adolescente de 14 años que también tiene buen corazón, seguramente por lo que se le ha inculcado, y le da por alimentar a los perros, pero como casi no hay vecinos en la zona, pues se empiezan a arrimar a nuestra casa. Entonces tenemos toda la vida ayudando y rescatando a los perros abandonados, curándolos y después dándolos en adopción a personas que sí los quieren cuidar. Sí, claro. Mira, tener un animal no es una diversión personal, ¿no es verdad? La mascota es parte de la familia y los dueños tienen responsabilidad. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente tira un animal de vez en cuando del día al otro en una carretera o un camino? ¿Qué pienso esta gente? Pienso que se dice, alguien va a recorrerlo, alguien va a salvarlo, o no importa. Yo pienso que ellos consideran eso, que habrá alguien con mejor corazón para poder cuidar de los perros. Pero efectivamente, como usted comenta, pues los perros y las mascotas llegan a ser parte de la familia. Y no se me ocurre o no me viene a la mente cómo ellos pueden hacerle eso a algún miembro de la familia, dejarlo abandonado a su suerte, sin tener razón de él. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días.
Despegamos a la conquista del universo. Net Radio. Creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Y pienso que eso viene de educación. Podemos empezar desde la escuela o es algo de instintivo que tienes los papás. A veces por la Navidad o algunas fiestas del año, un niño, qué bonito, pero me gustaría de tenerlo y nadie se preocupa después. Así es cuestión cultural y después pasa a ser una cuestión económica, porque a lo mejor en un primer momento el cachorrito es muy bonito, pero ya que la familia se da cuenta que tiene que ser vacunado, que tiene que ser esterilizado, que tiene que estar alimentado y necesita tiempo, entonces es cuando ya deciden deshacerse de ellos, cuando ya les requiere más gasto y más tiempo. Que es cierto que dice, hablo de esterilización. Eso es claro. Cuando una hembra tiene crías, ¿de qué manera podemos implicar los dueños para que los perritos no se derran en las calles? Pues es una labor muy difícil. Lo hemos estado tratando de erradicar haciendo campañas de esterilización o perros que recogemos nosotros mandarlos a esterilizar, pero es muy difícil porque, como le comentaba, cuando los perros son cachorros todo el mundo los quiere, entonces parece fácil acomodar perros nuevos cada día, pero una vez que llegan a edad adulta la gente ya no los quiere tener. Sí, justement, piense que el equilibrio ecológico hay por implicación la calidad de vida de los ciudadanos. Eso incluye la fauna de cada región del país. Es decir, que muchos animales son abandonados por falta, como dice, de recursos, pero falta también de responsabilidad, porque un perro no es una cosa, debemos entretenerlo. Referencia a esterilizar, desparasitar, dar de comer y agua. Entonces, de qué manera usted piensa modular las cosas, cambiar la situación? Pues desde la educación, desde la primaria, en las escuelas, como usted comenta, pero tendríamos que implementar programas del gobierno, especialmente que el gobierno es el responsable de educación del país, que nos pudiera ayudar a implementar políticas de educación. Creada para ti, netradioonline.com. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú. La magia, Net Radio. Net Radio. Sí, eso se hace nada más por la motivación política. Es decir, que aquí en México una asociación no puede empezar a hacerlo. Sí lo puede hacer una asociación. Regularmente todas las asociaciones son auspiciadas con fondos extranjeros porque en México incluso el propio gobierno no tiene la cultura para eso. Sí. Pero, ¿de qué manera podemos cambiar esta cultura? Porque todo se cambia, ¿verdad? A lo mejor promoviendo por medio de las asociaciones creadas introducción a las escuelas, empezar a visitar escuelas, empezar a visitar barrios, hacer campañas de concientización de las personas en los barrios bajos precisamente, donde más perros hay y la gente más los abandona. Creo también hay una ley sobre la protección animal en México, ¿verdad? Últimamente ha cambiado mucho la política de protección animal a beneficio de los mismos animales.
pero México es un país con muchísima población y con mucha falta de información. Entonces no ha llegado a oídos de todos las modificaciones de la ley. Necesitamos hacer eso extensivo también, que la gente se dé cuenta que ya no es como hace 20 años, que ahora sí puede haber sanciones si no estás cuidando tus animales. ¿No piensas también que falta también la aplicación de esta ley? Porque una ley que existe no está suficiente, también está una aplicación. Y la aplicación de la ley, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede poner sobre la mesa? Ya tenemos esta aplicación y debemos trabajar con la protección civil, con los bomberos, con la policía. ¿Es nada más parte política, motivación política o...? Exclusivamente sí es política porque requiere económica. Necesitan ellos generar una policía especial o un departamento exclusivo de animales, porque la policía que hay no se da abasto con las labores que tienen que hacer. Entonces, si aparte les vamos a encargar a ellos mismos que estén al pendiente de las mascotas, no está funcionando. Y es lo que pasa. Si uno quiere reportar a una ciudad como Guadalajara algún abandono de un animal, no se puede atender rápido porque no hay personal, no hay el equipamiento, no hay los vehículos, no hay el área donde llevar a ese animal, o no tienen la preparación las personas que lo van a ir a hacer. Entonces es un problema de raíz política y económica que tiene que involucrar a la sociedad y al gobierno en conjunto para que la sociedad aprenda a obedecer las reglas y no sea tan forzoso, no sea tan obligado, que sea cultural. Pero estamos hablando de... no va a pasar mañana o pasado. La cultura de 10 a 15 años que tenemos que generar a nuestros hijos. Entonces hablan de la futura generación, ¿no? Así es. Pero mientras, ¿qué se puede hacer para motivar los humanos frente al respecto del mundo animal? Podemos hablar a los dueños quien tiene perros, podemos hablar a los niños, podemos hablar a las asociaciones, cómo tocar el humano en frente del mundo animal. Porque muchos animales captan señales, como predecir catástrofe natural, o del lado de la salud captan cáncer, eso se ve. Ellos se expresan, se transmiten entre ellos. Ellos también participan a nuestra comunicación en movimiento, expresión de la mirada, nos informan si tienen hambre, sed, dolor. Pienso yo que los animales tienen una dinámica corporal, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas del mundo animal? ¿Qué nos aporta los animales? Nos aporta paz, tranquilidad, armonía, satisfacción. Y como usted comenta, pues son seres vivos. Entonces todo ser vivo tiene sentimientos, emociones y acciones. Tal vez no lo comunican como nosotros esperamos, pero si uno presta atención a su forma de ser y de convivir, se da uno cuenta que efectivamente son seres muy inteligentes y muy sensibles y que los estamos desperdiciando y mal usando. Net Radio, creada para ti. Estás escuchando Net Radio Online. Sí, y dejamos una planeta más o menos equilibrada por las futuras generaciones, ¿no? También. Y entonces, mira, ¿cómo puede tener una idea? ¿Cómo podemos frenar el abandono de los animales en las carreteras? ¿O de qué manera podemos tocar? Porque siempre va a tener eso, siempre va a tener más durante las vacaciones de Navidad, durante las vacaciones de verano. ¿Cómo
con publicidad, con en televisión, con anuncio en radio, con imagen. ¿Tiene una idea sobre eso para tocar al público? Legislar, hacer las legislaciones más duras y que se cumplan, y hacer más promoción en escuelas, en empresas y en todos lados, promocionar el respaldo y el cuidado animal en todo momento en las escuelas, incluirlo en los libros de texto. ¿Qué pueden hacer? Sí, escucho, dígame. Que sea una tarea diaria, que sea como así como nos educan a cuidar el agua, así como nos educan a cuidar la tierra y las plantas, educarnos a cuidar a los animales. Pero mencionó las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué puede aportar? Las empresas pueden implementar programas para desarrollo social o para desarrollo de las comunidades. Sabes que voy a establecer una empresa fulana aquí, te voy a hacer una perrera municipal o un veterinario gratis. Y entonces empezamos a fomentar en la gente el cuidado de los animales. Pero comentaba, el principal problema es el económico. Las familias tienen perros, pero no tienen dinero para tener al perro sano o en su casa. Sí, entonces es eso parte de educación. ¿Por qué tener animales si no podemos entretenerlo? Pero creo que en México hay un hospital gratis por animales en México, creo. ¿Me equivoqué? La verdad no tengo idea. En la zona en la que estamos nosotros hay una asociación que se llama Pro Animal Melaque, pero de ahí en fuera, que yo sepa, en la zona en la que estamos no hay nada más. Estamos en un área que tenemos 50,000 habitantes y no tenemos perrera municipal, no tenemos ningún programa de protección a los animales, no existe una campaña de esterilización por parte del gobierno, todo es por asociaciones civiles o por instituciones privadas. Es más difícil porque necesita recursos, de buscar recursos, ¿no es pas? Claro. ¿Y cuáles son sus proyectos a favor de los animales en la zona de Barra de Navidad, usted? Pues lo que hacemos nosotros, que nos toca personalmente, es esterilizar animales y dárselos a familias responsables, a familias que conocemos nosotros, que les van a dedicar el tiempo y los van a estar atendiendo como deben ser. Y cuando recogemos algún perro en la calle que viene embarazada, tratar de, en cuanto da a los cachorros hacia afuera, pues esterilizarla y igual acomodar los cachorros con personas que sabemos que no van a seguir reproduciendo cachorros porque no hay ya lugar para ponerlos. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio. Creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Sí, eso es cierto, es muy importante eso. Entonces quiero también saber cómo podemos lograr ese lado de la esterilización, porque me dice siempre, es cierto que falta de recursos. Pienso que los veterinarios pueden ayudar a la gente que no tiene muchos recursos, pero que tiene grande alma para cuidar su animal. Yo pienso que todos los veterinarios son veterinarios porque aman a los animales, y yo sé que no le llegarían a ningún animal la atención, pero igual como veterinarios es su trabajo y tienen que comer de algo, tienen que pagar las medicinas de los animales o tienen que pagar la hospitalización. A lo mejor implementando algún programa de ayuda en el que el veterinario no cobre por su labor, pero que alguna institución le pague por las medicinas que se van a necesitar. Entonces así lo haríamos todo más fácil, y cualquier persona que vea a un animal en la calle sabe que lo puede arrimar a cualquier clínica veterinaria y que ese animal va a ser atendido ahí. Así es, creo también que era una buena solución. Pero tengo una otra pregunta. Una vez que vimos aquí en nuestro pueblo que se llama Rocotepec, una vez que el animal de la calle está esterilizado, desparasitado, ¿qué hacemos de eso si no hay albergue?
si no hay un lugar donde podemos dejarlos un tiempo buscando adopción. No será una necesidad de tener un albergue en cada ciudad, cada pueblo, même. Pues sería lo ideal tener un albergue para que los animales que no tienen hogar cayeran ahí, pero un albergue como tal, yo lo imagino un albergue grande con muchas hectáreas de terreno en el que el animal se pueda desarrollar plenamente hasta que alguna familia lo adopte o el animal muera por naturaleza, y no tenerlos todos amotinados en jaulas esperando ser sacrificados. Es eso. Porque sacrificar, ¿qué piensas de eso? Sacrificar los animales de la calle de buena salud, porque hay demasiado animal en el pueblo, en la calle, sacrificar, para nosotros sacrificar es horrible, es matar a alguien un animal que está en buena salud, al lugar de cuidarlo y de tener un lugar apropiado para darlo en adopción. Entonces, eso pasó en los pueblos de Barra de Navidad alrededor, de sacrificar animales de buena salud porque hay demasiado en la calle. Pues hay personas que eso hacen, que ven que una perra parió 10 cachorros y los matan. Así, sin ninguna consideración. Imagínate si lo hacemos por los humanos, hay demasiados humanos. Es horrible, eso debe cambiar. Mira, tengo... Mahatma Gandhi dijo, la grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que trata a sus animales. ¿Qué opina de eso? Que tiene toda la razón. Mahatma Gandhi es un personaje muy importante que dejó una escuela de sabiduría que si la siguiéramos, el mundo sería un lugar mucho mejor que el que estamos. Es eso. Pero el más difícil, creo, es tratar sus animales de una manera equitable. Mira, señor Hébert Guerrero, creo que también usted rescata animales, ¿no? Sí, acabamos de rescatar uno hace una semana. Ya después le mandaré fotografías de cómo lo recogimos y cómo va mejorando. Es un perro que tenía como 2 meses caminando por la calle. Es un perro de talla grande. Y mi esposa me comentaba que lo había visto por ahí por la carretera, pero yo no lo había podido ubicar. Y hace una semana iba con mi hija de 7 años y mi hija lo vio entre el bosque. Y me dijo, ahí está, papá. Entonces lo subimos en la camioneta y ahorita lo estamos tratando con vitaminas, inyecciones, para ver si lo podemos acomodar. ¿Y lo guardo también? ¿Tiene un terreno? ¿Tiene algo para guardarlo? ¿De qué manera lo hace? Pues lo tenemos ahí en mi casa, es un poco grande, tenemos un patio grande y ahí tenemos al perro. Pero creo que también tiene otros, ¿no? Sí, ya tenemos 5 perros, todos han sido de la calle, pero los otros 5 ya mis hijos los adoptaron. Ya les pusieron su nombre y ya viven con nosotros desde hace 7, 8 años. Tenemos un perro, el primero que recogimos, tiene 15 años con nosotros. ¡Oh, qué bonito! 15 años. Así es. Y que quiero decir también es que porque ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es su motivación a sus hijos de seguir en eso y de proteger la vida animal? ¿Por qué salvar a estos animales? Es un ser vivo y no podemos permitir que tengan un mal término. Si podemos en el transcurso de nuestra vida ayudar a los seres vivos a nuestro lado, pues tenemos que hacerlo. Y vive en un lugar, creo, un poquito retirado, ¿no? Así es, estamos en un lugar un poco solo, a la playa del Coco, casi no hay habitantes y casi no tenemos vecinos. También nos favorece mucho eso porque al final de cuentas los animales necesitan espacio. Entonces por eso que nosotros nos permitimos tener 5, porque no tengo vecinos a los lados. Entonces mis perros pueden estar tranquilos en la calle echados sin molestar a nadie, pero en una ciudad es muy difícil acomodar animales. Creo que y además creo que en una ciudad como Guadalajara u otra hay un albergue o hay, creo también que la parte del servicio medio ambiente en la ciudad, el parte de este servicio es muy importante para ayudar a los albergues, ¿no?
Así es. Tiene un papel también el Servicio Medio Ambiente a hacer Así es. para ayudar. Muy bien, entonces muchas gracias para participar a nuestro programa Pets, My Pet Love Me, y felicidades por su labor en parte del mundo animal, y lo deseo, así que su esposa y toda su familia, un muy buen día, y felicidades a todos, la verdad. Muchas gracias por darnos este espacio para platicar a las personas qué es lo que hacemos, y ojalá que más gente se solidarice con esta actividad y podamos ayudar a los animales. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Creada para ti, netradioonline.com. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio. Donde el sonido lo pones tú. La magia, Net Radio. Net Radio. Ahora van a escuchar un de recastistas de la AIAJ, Asociación Internacional Pro Animales de Rocotepec, quien está en el tiempo en Barra de Navidad para buscar el Chihuahua. Resultado que nunca lo encontramos, y más adelante supimos que ya estaba rescatado para algunas señoritas de alrededor de Barra de Navidad. Seguimos con Rasmín Valencia, un recasista de la AIAJ de Rocotepec, quien está ahorita en Barra de Navidad, un bonito lugar donde vamos a llevar las fotos, se van a ver. Entonces, seguimos con el asunto de este Chihuahua en el camino La Culebra, en Barra de Navidad, al estado de Jalisco. Rasmín, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si no encontramos este perro por la noche? Pues yo digo que sí lo vamos a encontrar, porque nada más habita en esa zona, y como ve que todas las personas les dan de comer, entonces es a donde sale, porque siente hambre y pues lo primero que va a hacer es ir con las personas que le dan de comer y se va a acercar a ellas. Sí, creo que tiene razón también, ¿eh? Y después, ¿cómo ves? ¿Crees que va a adoptar el carro como casa hasta el pueblo, o cómo va a reaccionar ese salvaje, el chiquito perro? Pues me imagino que de primero sí va a reaccionar mal, porque va a decir que a dónde lo llevamos, pero ya después, ya hablándole bien y con confianza, él va a agarrar mucha confianza, porque los chihuahuas son así, agarran mucha confianza pronto, y me imagino que se va a calmar, y lo vamos a llevar a que lo adopten una familia responsable que lo quiera. Entonces, muchas gracias, Rasmina. ¿Qué va a hacer por la noche en este bonito lugar? ¿Qué vamos a hacer ahorita en la noche? Pues nos vamos a ir a cenar. A pasárnosla bien, porque ya mañana ya nos vamos. Muchas gracias, Rasmín, y nos vemos pronto. Bye. ¿Tú sabes cuánto te quiere tu mascota? ¿Cuáles son las necesidades que ellos requieren? Bonjour, yo soy Monique de Blois y te invito a participar en nuestro programa Pets, My Pet Love Me, todos los sábados 8 a.m. hora Pacífico, donde conocerás todo lo que podemos convivir con ellos y compartir una mejor vida. Solo aquí en netradioonline.com, la radio creada para ti.